Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga en este hermoso día que Dios preparó para escuchar palabra de Él. Lamentamos, o lamento al menos yo, no poder hacerlo en forma presencial, me gusta verlos. Y si bien estamos limitados en cuanto a nuestras expresiones de afecto, es lindo vernos, es lindo la reunión, es lindo poder alabar a Dios juntos, escucharlos, verlos. Es lindo poder pasar ese tiempo de comunión, pero como las medidas de seguridad los exigen, por esta semana al menos vamos a hacerlo así virtual, y la semana que viene con la ayuda del Señor vamos a poder estar juntos de nuevo. Es para mí un profundo respeto que tengo por este libro, quizás porque me lo inculcaron o porque no profundicé demasiado, pero el libro de Apocalipsis siempre fue un poco esquivado por los que predican o los que predicamos, porque bueno, hay mucha palabra de Dios para decir, pero entendiendo que desde el inicio, desde el título de este libro, es la revelación de Jesucristo. El apóstol San Juan fue llevado cautivo, lo exiliaron a esta isla de Patmos, y ahí recibió esta revelación que hoy quiero que compartamos. Vamos a ir quizás a la parte más sencilla del libro, donde habla, y me gustaría iniciar a partir de hoy una sesión de 7 reuniones donde habla a las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy vendría a ser Turquía, toda esa región. Pero en particular hoy nos vamos a dedicar a escuchar, a leer lo que el Jesucristo le revela al San Juan, al apóstol, que escriba esto que él le iba a dictar. Dice en el capítulo 2, vamos a hablar hoy en particular de la iglesia de Éfeso. Ya Pablo, por el año 62, 63, dicen los historiadores, llegó a Éfeso. Éfeso, para pintarle un poquito el cuadro, era una ciudad de las más importantes que tenía Roma en Asia. Era un centro cultural. En ese lugar se encuentra un templo hecho a la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Más impresionante que algunos otros que son quizás más conocidos, pero era un esplendor. En todo el mundo iba a ese lugar porque era una obra arquitectónica impresionante. Moralmente era totalmente diferente a lo que llevaba en su corazón Pablo para hablarles. De hecho, creo que es el lugar, o estoy seguro, es el lugar donde más tiempo se quedó para establecer la iglesia. Era una iglesia poderosa. En el libro de Efesios, que fue escrito cuando Pablo estaba en la cárcel, habla, y quiero decirles 2 versículos que hablan acá para después entrar en lo que es el Apocalipsis. En Efesios, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, ya en la cárcel, donde escribió otros libros también, había escuchado del amor que permanecía, el amor a Dios por sobre todas las cosas, de los de Éfeso, y alababa a Dios y agradecía a Dios por ese amor que permanecía. Pasaron de esta carta aproximadamente 35 años, y el Señor Jesús le revela a San Juan esto que vamos a leer ahora. Esto está en Apocalipsis, el capítulo 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Se refería al pastor, al encargado, al responsable, al líder del lugar, que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros representan a las iglesias. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a saltear a propósito el versículo 4 y vamos a seguir con el 5 que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido iba a hacer eso. El 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Hay muchas cosas que podemos sacar. Intentaremos hoy poder abarcarlas todas con respecto a esta iglesia. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención y que es como para resaltar, en principio, que Él es el que tiene en su mano, Él es el que tiene el control de la iglesia. Las estrellas representan un poco a los responsables de aquel lugar, los candeleros son las iglesias, y les escribe y dice la primera palabra del versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Alguno puede llegar a pensar que, bueno, hay cosas que Dios está viendo y otras que nosotros podemos hacerlo en lo oculto que nadie se entere. Acá dice, yo cuando dice conozco en la Biblia, no significa, bueno, te vi pasar, más o menos te conozco, no te conozco. Es como que alguien tiene, no sé, se dio un golpe y aparentemente no hay nada, es un golpe solamente. Pero si se hacen una radiografía o si necesitan un examen mucho más invasivo con alguno de los instrumentos que se usan, no sé, una radiografía, una tomografía, una cosa de eso, no solamente ve la parte de afuera, la que todos podemos llegar a ver, sino mucho más profundo. Puede ver exactamente lo que hay en el interior. Eso es lo que Jesús dice, y tengamos en cuenta esto, cuando dice yo conozco tus obras, no habla simplemente de una a nivel epidermis, a nivel piel, habla profundamente. No solamente conozco tus obras, las cosas que haces, sino que el Señor acá apunta a mucho más. Yo conozco las motivaciones que te llevan a hacer las cosas que haces. O Él sabe por qué callaste cuando tenías que hablar, o hablaste cuando tenías que callar. Él sabe todas esas cosas. Y acá dice, yo te conozco. Yo te conozco. Y dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Está hablando aparentemente, si nosotros recibimos un mail que nos llega de parte del cielo y tenemos el receptor y lo ponemos a leer en la iglesia, nos pondríamos muy felices. Yo conozco tus obras. ¡Ah, qué bárbaro! Llegó al cielo lo que estamos haciendo, Ricardo Rojas. ¡Qué bueno! ¡Qué cosa de saltar de alegría! Dios conoce, no es que queda en el anonimato. Él sabe de nuestro trabajo, Él sabe lo que hacemos, y muy bien, dice el Señor, conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. No eran ningunos vagos esto, Le estaba hablando a una iglesia que tenía en apariencia un movimiento diario de todas las personas que no solamente estaban en la iglesia y concurrían el día domingo porque había que hacerlo, sino que en la semana estaban dispuestos, buscaban cómo ayudar al prójimo, un trabajo incesante, cómo mejorar la iglesia, hacían seguramente campañas de evangelismo, iban por las calles, hablaban de Dios.
y todas esas cosas que parecen muy espirituales. Pero el Señor estaba diciéndole, yo conozco que estas cosas hacen. ¿Qué más dice? Así que conoce las obras, el arduo trabajo y la paciencia. Una virtud que no todos logramos. La paciencia es la capacidad que uno tiene para poder esperar algunas cosas que todavía no están. Esa gracia de parte de Dios, que no se enoja con facilidad y tira todo por la borda cuando lo primero que salió mal, y bueno, listo. Algunos, tristemente, quizás pongamos el mismo ejemplo siempre, pero algunos dejan de asistir a la iglesia porque no me trataron como deberían hacerlo, no tuvieron todo el amor, no me demostraron todo el amor que yo necesito. Me abrazó, sí, pero sin amor, así como, bueno, de paso. Y algunos que son a veces difíciles de soportar, pero esto tenían paciencia. Y lo demostraban en cada acto, tenían paciencia. Y dice además el versículo 2, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esto habla de conocimiento de la palabra. No era solamente carisma, conocimiento total de la palabra. Ellos eran unas personas que seguramente, como los cristianos de Berea, que escuchaban la palabra en la reunión, volvían a sus casas y comprobaban si realmente lo que estaban diciendo las personas que hablaron en la iglesia era bíblico o no. Y estos, cuando venían a visitar las personas, ellos se volvían a sus casas, buscaban de Dios, buscaban en las Sagradas Escrituras y los encontraba que lo que decían estaba muy lindo, pero no coincidía con lo que Dios decía. Entonces los hallaban mentirosos y seguramente habrían hablado con ellos para corregir esas acciones. No solamente esto, el versículo 3 dice, y has sufrido. O sea, en ese lugar el paganismo reinaba. Ellos habían sufrido porque eran perseguidos. Y hoy la iglesia, gracias a Dios, no en Argentina todavía, aunque hay algunas leyes que por ahí algunos están alerta porque pueden terminar en algún tipo de persecución. Pero hay cristianos hoy por hoy que deberíamos nosotros, como hermanos y familia de Cristo que decimos ser, tendríamos que estar orando porque hay muchos que están sufriendo persecución. Ellos los estaban haciendo. Recuerden que la patrona del lugar era esta diosa que les dije al principio. Tenían muchas ganancias. Si ustedes se acuerdan en el libro de Efesios, cuando una persona seguía al apóstol y venía gritando que esto eran los que venían de parte de Dios, pero Pablo se dio vuelta y se dio cuenta que esta mujer no hablaba de parte de Dios, sino que tenía un espíritu de adivinación, la reprendió. Y después, como consecuencia de eso, muchos empezaron a hablar de Pablo porque se le había terminado el negocio de hacer artesanías, porque ya dejaban de comprar. Muchos dicen que quemaron sus libros. Cuando estuvo Pablo ahí, fue una revolución. Ahora habían pasado 40 años. Y si bien el trabajo que había iniciado Pablo se mantenía y la gente estaba activa y ahí estaban sufriendo persecución de parte de los que no creían, dice también, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Este es el versículo 2. Y no has desmayado. Es muy fácil ahora, no es muy fácil, perdón la palabra, es muy reiterativo a veces cuando uno habla con algunas personas que están sufriendo algunas situaciones difíciles en la vida, que están diciendo en términos boxísticos, queriendo tirar la toalla. Es rendirse, es decir, ya basta, ya no puedo más, ya hice todo lo que pude y no veo resultados, entonces ya está, mejor me vuelvo, como algunos de los israelitas que habían salido de Egipto, cuando empezaron a tener dificultades, querían volver otra vez a la esclavitud, porque ahí tenían la comida que necesitaban diariamente. Acá también dice Jesús, lo pone como en un cuadro de honor. Ustedes han tenido paciencia, han sufrido la persecución y aún se mantienen firmes.
no has desmayado. El versículo 5, que habíamos salteado, el 4 a propósito, le dice, perdón, el versículo 6 vamos a leer. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nótese bien que no dice que ustedes aborrecen a los nicolaitas, que eran los seguidores de Nicolás, que bueno, no tenemos tiempo para hablar, pero era uno de los 12 que habían sido elegidos, por lo que dicen muchos, para servir a las mesas, que se había desviado. No dice aborrecen, ustedes aborrecen a estas personas, sino las obras. Y muchas veces la gente que no nos conocen confunden este hecho, piensan que nosotros como tenemos una forma de conducirnos en la vida, excluimos a todos los que piensan diferente. Y no es así. Nosotros, como Dios lo aborrece, nosotros, la Biblia dice que tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Entonces las cosas que están mal, entendemos que no la tenemos que tomar nosotros como cosas propias, sino que tenemos que revelarla y nosotros, para nosotros no copiar a ellos. Ellos no copiaban esa obra, más bien la iglesia de Éfeso fue una iglesia que llevó su forma de ser, su conducta, no se amoldaron a ellos, sino que muchos se convirtieron y se amoldaron a lo que era la palabra de Dios, pero aborrecían las cosas que estaban mal. Para no hacerlo tan explícito todo, quiero leer algo que para mí es de suma importancia. El versículo 4 dice, a pesar de que todos estos halagos que hizo el Señor, había algo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no parece algo, algo inesperado. Es como una vez, cuando estuvimos en una quinta, uno de mis hijos se había tirado a la pileta, hacía mucho calor, yo no quería entrar, no sé por qué razón, pero pensando que se estaba ahogando me tiré. Y usted sabe lo que pasa cuando uno está con mucho calor y se tira en un agua muy fría, ¿no? Es como, te quedas así. De pronto, después de todos esos halagos que estaban recibiendo, dice, pero, ese pero habrá causado en la iglesia de Éfeso también esta misma sensación que sufrí yo. Pero, ese pero significa, todo esto está bien, pero tengo algo contra ti. ¿Has perdido o has dejado tu primer amor? Parece incomprensible en principio, como una iglesia que estaba teniendo tanta actividad y estaba haciendo tantas cosas y ayudando a tantas personas, Dios le recrimina y dice, has perdido tu primer amor. Y se refiere básicamente a que todo ese trabajo, ese esfuerzo evangelístico, esa ayuda que tenían a los necesitados, ese control que tenían por los detalles de todas las cosas, de pronto se tornó en una rutina, en algo que se vino haciendo con el paso del tiempo y se siguió haciendo por la inercia que traía en ese momento y seguían haciendo el trabajo, pero habían dejado el primer amor. El primer amor no se refiere básicamente al momento de la emoción que uno siente cuando conoce a Cristo, que parece todas las cosas que antes nos resultaban difíciles, de pronto empezamos a hacer algo diferente y se nota el cambio. No se refiere pura y exclusivamente a esto, sino que el primer amor es Dios, es Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le fueron a preguntar cuáles eran los mandamientos? Jesús le dijo el primero, aunque no está en la lista de los mandamientos que nos dice en Éxodo, dice, el primero es amar a Dios. El primero es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo es similar, pero como consecuencia, no la fórmula invertida, sino como consecuencia, haces obra hacia el prójimo. No es por obras que somos salvos, pero sí somos salvos para buenas obras. Cuando nuestra motivación simplemente es ayudar al prójimo porque nos toca los sentimientos, decía, pobre gente, está sufriendo, pero cuando es puramente humano,
esto no nos reditúa para nuestra relación con el Señor. Tiene que salir y partir de nuestro amor por el Señor. El Señor, amamos a Dios, amamos su palabra, amamos su presencia y como consecuencia Dios pone carga en nuestros corazones para las personas. Cuando el Señor sale del foco y de la primacía en nuestras vidas, seguimos haciendo el trabajo, pero muy pronto nos agotamos, nos desanimamos, nuestras fuerzas físicas se agotan, nos enfermamos como consecuencia, porque son nuestras obras y no las que Dios impulsa a nosotros a hacer. La Biblia dice que ligera es la carga, por eso cuando es muy pesada, cuando es algo que lo estamos haciendo con un esfuerzo, parece todo en su vida, hay algo que tenemos que revisar. Hermanos, si bien amo a Dios y los amo a ustedes por la carga que sienten en sus corazones de ayudar al prójimo, no nos limitemos a ayudar al prójimo solamente si primero no revisamos nuestra relación con el Señor. Si no, lo vamos a hacer en nuestra fuerza y con nuestras motivaciones personales, que pueden ser buenas. Muchos comedores que existen que ayudan a las personas. Muchos políticos ayudan, pero Dios revisa el corazón. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por amor a Dios primeramente? Entonces sí, dale para adelante, porque Dios nos llamó a buenas obras. Pero hay que revisar esto. Si nosotros en primer lugar está la ayuda a las personas, en primer lugar está la iglesia, en primer lugar está concurrir y asistir y tener una buena asistencia, es como que estamos alternando las cosas y está todo desubicado. Dios en el primer lugar, el Señor principal motivo de tu existencia. Si vivo para Dios, vivo. Si muero para Dios, muero. Sea que viva o sea que muera, vivo para el Señor. Entonces, eso es lo que nos traslada Pablo en sus cartas. Todas esas palabras de enseñanza, porque no solamente estuvo Pablo, estuvo Timoteo, estuvo Aquila, Priscila, Apolos dice que estuvo también en Éfeso. El apóstol San Juan terminó sus días en ese lugar, pero si vemos tristemente, no se arrepintieron de esa mala obra que estaban haciendo de poner al Dios en primer lugar, porque hoy por hoy no existen, los que saben, no existe iglesia cristiana en Éfeso, porque no solamente le dijo que estaba haciendo mal, el versículo 4, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no yo vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, yo oro a Dios para que nosotros al revisar las cosas que estamos haciendo, o revisando las cosas como que Fernando nos decía que tenemos que poner en nuestra mochila, esa perseverancia, esa insistencia en el Señor, el Dios en primer lugar. Si solamente estamos mirando qué es lo que podemos hacer con nuestras manos y no estamos revisando lo que está en nuestro corazón, estamos equivocándonos y pronto nos vamos a cansar y vamos a encontrarnos nosotros como mucho en nuestro diario caminar con personas que estuvieron en la iglesia, hicieron mucho, yo hice de todo en la iglesia, hasta abandoné mi familia y perdí mi familia a culpa de la iglesia. Tristemente es porque no pusiste a Dios en tu corazón primero. Dios nos llama a revisar las cosas que estamos haciendo. Como a la iglesia de Éfeso, el Señor nos da una promesa, que si nos arrepentimos, vamos a poder disfrutar del árbol de la vida, como fue mencionado en Génesis. En Génesis había un árbol que la gente no pudo seguir disfrutando porque se pecó y se alejó de Dios, pero ahora Dios nos promete poder disfrutar otra vez de ese árbol que está plantado en el Edén de Dios. Hermanos, digo, tu trabajo es bueno, tu esfuerzo es bueno, pero revisá si lo que estás haciendo es por amor primeramente. Si no, vale parar un poco, frenar, buscar a Dios, arrepentirse y tomar impulso para seguir haciendo la obra que Dios nos llamó.
Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos ayude a revisar las cosas que hacemos, Señor. Porque no lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias intenciones, nuestras propias buenas intenciones, sino lo queremos hacer motivados por el amor que hemos recibido, porque vos nos amaste primero. Y ese amor queremos recuperarlo si es que lo estamos perdiendo. Y si lo estamos haciendo en el sentido correcto, ayudarnos a afianzar, Señor, esto que vos pusiste en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que nos ayude, que tu luz, que es lumbrera en nuestros caminos, alumbre nuestro interior para poder ver realmente cómo estamos y honrar tu nombre y bendecir y tomar impulso y llevar tu evangelio y seguir ayudando, Señor, y que vos nos des los medios necesarios para seguir bendiciendo a los que necesitan. Te bendecimos, Señor, y en el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos. Amén.